El estructuralismo. El estructuralismo es una corriente de la psicología que nació en 1879 con la fundación del primer laboratorio experimental en la Universidad de Leipzig. Los principales fundadores del estructuralismo fueron Wilhelm Wundt y su discípulo Edward B. Titchener. Wilhelm Wundt fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo, y fundó el primer laboratorio experimental para poder analizar de forma objetiva las experiencias inmediatas, medibles y observables. Wundt propuso el método de la introspección experimental, el cual trata de una autoobservación que transmite las sensaciones producidas por un estímulo. Wundt puntualizó la diferencia entre la introspección pura y la introspección experimental. Se refería a la introspección pura como un proceso simple y filosófico que se podía realizar en cualquier lugar. En cuanto a la introspección experimental, decía que era un punto de vista completamente científico y experimental y que únicamente se obtenía analizando de forma objetiva las experiencias inmediatas, medibles y observables en un laboratorio. A la psicología de Wundt, además de estructuralismo, también se le conocía como voluntarismo, debido a la importancia de la voluntad y la participación activa de los sujetos para poder aplicarla y medir sus sensaciones. De igual manera, Wilhelm Wundt habló de 4 características para medir las sensaciones. Estas son la intensidad, la duración, la extensión y la cualidad. La intensidad se refería a con cuánta fuerza se sentían las sensaciones. La duración hablaba de cuánto tiempo se queda la sensación en nuestro cuerpo. La extensión se refiere a qué parte de nuestro cuerpo siente la sensación. Y la cualidad habla de las características de la sensación, es decir, el cómo se siente. Al igual que las sensaciones, Wundt también dividió los sentimientos en 3 categorías. Habló acerca del placer versus displacer, excitación versus depresión y por último de la tensión versus relajación. El proceso cognitivo complejo. Wundt menciona que un proceso cognitivo complejo son los procesos de adquisición de conocimiento que requiere de nuestros sentidos, del procesamiento de la información a través del análisis y de la estructuración mental. Este está compuesto por pensamiento, lenguaje e inteligencia. El pensamiento es la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y de reflexionar sobre ello mentalmente. El lenguaje es el mecanismo por el que, empleando sonidos vocales, signos escritos o gestos, la gente se puede comunicar. Y la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. El concepto de campo se refiere al campo de atención, es decir, todo lo que nos rodea y percibimos de forma automática. En cuanto al concepto de foco, habla de la atención selectiva. Es el estímulo específico al que por medio de la percepción se enfoca un sujeto. ¿Y qué es la percepción? La apercepción es la actividad consciente que viene posterior a la percepción, con la cual atendemos a los contenidos mentales y los reunimos creando otros contenidos de índole superior y cualitativamente distintos. Es decir, que conscientemente hacemos conexiones entre unas cosas y otras para crear un nuevo conocimiento. También explica las fases de un proceso psíquico. Estas son la estimulación, que se refiere al estímulo, la percepción, que es la conciencia de la experiencia, la apercepción,
que acabamos de explicar, y el acto de voluntad, que es la consecuencia del todo. Y como habíamos mencionado, posterior a Wundt, Edward B. Titchener, uno de sus alumnos, profundizó aún más el método experimental. El estructuralismo, según Titchener, es la teoría con el objetivo de describir la estructura de la mente en términos de los elementos más primitivos de la experiencia mental, y el objetivo principal de la psicología es el estudio de la experiencia consciente. Titchener estipula que la mente es algo que no podemos observar, así como los procesos cognitivos que no pueden ser medidos a simple vista. Y menciona que la conciencia son las sensaciones, sentimientos e imágenes que a través de la experimentación se pueden medir. Define las sensaciones como las impresiones causadas por el mundo físico. También dice que las imágenes provienen de objetos que no están físicamente en un momento dado, como si fueran recuerdos. Y que los sentimientos son reacciones emocionales que acompañan ciertas experiencias mentales. Por último, el estructuralismo de Titchener se centró en tres elementos principales: en analizar la experiencia mental, en descubrir las leyes que gobiernan la combinación de estos elementos y en conectar dichos componentes con sus condiciones fisiológicas. Entre la gran cantidad de críticas recibidas, el estructuralismo al principal proviene del funcionalismo, escuela que más tarde se desarrolló en psicología del pragmatismo. Empezando por el método, la introspección no podía sostenerse que fuera verdaderamente objetivo. Tampoco podía utilizarse como método comparativo entre dos sujetos, aunque estuvieran entrenados, debido a que, entre otras cosas, fue imposible elaborar un lenguaje introspectivo en el que se conviniera y que fuera utilizado por los sujetos que experimentaban. Por otra parte, la introspección puede modificar la experiencia dado que la propia autoobservación puede hacer cambiar involuntariamente el proceso que se está estudiando. Había además elementos que no eran accesibles a la introspección, como el pensamiento sin imágenes y la influencia inconsciente. Ese criticaba su foco sobre la introspección como método para comprender la experiencia consciente. Argumentan que el autoanálisis no era factible, ya que estudiantes introspectivos no podían apreciar los procesos a los mecanismos de sus propios procesos mentales. La introspección, por lo tanto, dio lugar a resultados diferentes dependiendo de qué lo usaba y lo que ellos buscaban. Algunos críticos también indicaron que las técnicas introspectivas en realidad era un examen retrospectivo, pues era más bien la memoria de una sensación que la sensación en sí misma. También se criticaba el que no aceptara un sistema que pretendía ser de elementos y contenidos, pero finalmente se los trataba como procesos, invalidando así su propio postulado estructural. Otra de las críticas que recibió el estructuralismo es que los conductistas rechazaron totalmente la idea de la experiencia consciente como un asunto digno en la psicología, ya que ellos creyeron que la materia de la psicología científica debería ser estrictamente operacional de un modo objetivo y mensurable, como la noción de una mente objetivamente no podía ser medida. Esto no merecía ni cuestionarse. El estructuralismo también cree que la mente podría ser dividida en sus partes individuales, las cuales forman la experiencia consciente. Este planteamiento recibió la crítica de la Escuela de Psicología Gestalt, que argumenta que la mente no puede ser concebida en elementos individuales. Además de los ataques teóricos, también fue criticado por excluir e ignorar los acontecimientos importantes que no formaban parte de su teoría. Por ejemplo, el estructuralismo no se preocupó por el estudio del comportamiento animal y la personalidad. El propio Titchener fue criticado por no usar su psicología para ayudar a contestar problemas prácticos. En cambio, Titchener estuvo interesado en la búsqueda del conocimiento puro, que para él era más importante que otros temas más banales. Pero quizás lo más discutido de este sistema fue su rigidez y su falta de opciones de adaptación y crecimiento. Actualmente, el estructuralismo sigue planteando al hombre como un ser especial,
y a la vez objeto de conocimiento, a partir del cual se sigue dando el despliegue de las ciencias, puesto que es el único que cuestiona y modifica las estructuras. Asimismo, con el estructuralismo se abrió a lo que son hoy las investigaciones sociológicas, en las cuales el punto de reflexión es todavía la vida social y la manera como los individuos aportan progresivamente al desarrollo de esta. En el campo de la ciencia es relevante presentar una organización, puesto que el estructuralismo aportó nuevos tipos de análisis que permiten una aplicabilidad y confrontación entre lo que es ciencia y mundo. Dentro de esta organización sistemática de las ciencias, cabe también aclarar que éstas adquirieron un avance en cuanto a las estructuras gramaticales y los géneros literarios, también de manera positiva. Fueron replanteados, puesto que se permitió mediante esta darle una interpretación más estricta en cuanto al sujeto como autor y la realidad como medio de trascender, a la vez de establecer una relación donde el significado original se presente ante los otros sujetos como significante.